Perfecto. Se ve y se escucha todo bien, ¿no? Perfecto. Genial. Pues bueno, vamos a empezar con la apertura de la llave. Venga, vamos a darle. Vamos a ver. Bueno, lo primero que vais a ver aquí, para empezar, es la biografía. ¿Por qué? Porque, bueno, yo no voy a venir a inventar, lógicamente, nada, porque estamos ante un tarot que está súper estudiado por un montón de autores competentes. Entonces, os voy a poner aquí los libros que han sido más básicos a la hora de hacer la ponencia. Concretamente, tenéis a este autor, que es Marcus Camp, de los cuales, bueno, tenemos unos libros interesantísimos sobre el tarot de Aleister Crowley. Una pena que ahora mismo estén en inglés. Vais a notar, bueno, si sois estudiosos de tarot, pues sabréis que mucha de la bibliografía buena que tenemos, desgraciadamente, aún está en inglés, ¿vale? Pero bueno, yo sé que poco a poco se va luchando para que esté en castellano. Entonces, estos dos libros buenísimos sobre el tarot de Thoth, os digo que de hecho a día de hoy ya ha sacado el tercero que completa la trilogía, donde se habla precisamente de las cartas de la corte, de los esquemas de color y de una serie de tiradas que él hace con este tarot de Thoth. Así que estos libros recomendadísimos. Luego tenéis también, por supuesto, un clásico que es el Understanding Aleister Crowley Thoth Tarot de Lon Milo Duquette, también fundamental. El libro de Phyllis Sheckler o Solor Mellard, que era una componente de la OTO, alumna de James Wolfe, que vais a ver que, bueno, pues es uno de los personajes que aparece con Crowley en la abadía en Cefalú, en la abadía de Telema, y Tarot de Codex, que creo que, aunque es un libro antiguo, es de los mejores en cuanto a las dignidades elementales. Vamos a seguir, que no me quiero enrollar. Bueno, por supuesto, este personaje que tenéis aquí, que es un poco tamarí, como veis, es Richard Kaczynski. Este autor seguramente a día de hoy es uno de los, si no el mejor investigador sobre vida y obra de Aleister Crowley. De hecho, ahí os he puesto en la presentación la biografía, pues seguramente la que es la mejor biografía sobre la vida de Crowley, que se llama Perdurabo, y que sí os digo que aunque ahora está en inglés, ha empezado el proyecto para hacerla en español. Este señor escribió hace unos años un par de artículos súper interesantes sobre bueno, pues una investigación que hizo a la hora de cómo se gesta este tarot, ¿vale? Porque era un tema desconocido y que de hecho os he puesto aquí un recorte. Estos artículos, como os podéis imaginar, bueno, pues se publicaron en una revista local que después os explicaré y eran imposibles de conseguir. Yo para la conferencia del congreso me puse en contacto con Richard Kaczynski y muy amable este hombre me pasó los artículos para que pudiera utilizarlos en la ponencia. Así que vamos a tener un poquito de salseo también sobre cómo se gesta este tarot entre Crowley y Edith Vedra Harris. ¿Vale? Vamos a tener aquí pues información inédita. Tened en cuenta que lo bueno que tiene esta ponencia, no porque la haya hecho yo, es que tenéis un montón de material en español. Porque, como digo, todo el material bueno que tenemos a nuestra disposición para investigar estos temas está en inglés. Así que ahí os he dado. De hecho, me imagino que os habréis preguntado, bueno, pues cómo va a dar este hombre en una hora todo este material que nos da. Bueno, pues ya digo, vamos a pasar rapidito por algunos temas, nos centramos en otros y como sé que todo lo tenéis escrito, pues estoy tranquilo. La ponencia la vamos a dividir en tres fases, básicamente. Vamos a tener un poquito de la vida de los autores, después las peculiaridades de este tarot y luego vamos a ver la apertura de la llave, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con esta trilogía maravillosa de barajas que os he puesto ahí. Tenemos tres barajas que todos y todas conocéis perfectamente. Tarot de Marsella, Tarot Rider, o Edward White, Pamela Colman Smith y Tarot de Thoth. Y como yo digo ahí, el tarot de Thoth es el tarot que cierra esta gran trilogía de barajas, que se ha mantenido insuperable hasta el día de hoy. Como sabéis, han surgido otros sistemas. Se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, el de Picard, donde ya sabéis que tenemos el Balbi, el gran tarot esotérico, tarot de cristal, etcétera, pero no, aunque se utilizan, no han llegado a cuajar, no han llegado a ser lo suficientemente profundos como estos tres sistemas. Tenéis ahí Marsella, que viene de mucho antes del siglo XV. Tenéis el Tarot Rider, que se hizo en 1910, como sabréis muchos, y el Tarot de Thoth, que se hace en plena Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que comentaba Elisenda, pues es cierto, ¿no? Yo digo que es un objeto de deseo dentro de la comunidad cartomante porque a todo el mundo le gusta, a todo el mundo le llama,
pero no todo el mundo se mete. Y muchas veces la excusa es precisamente esa, ¿no? Es un tarot oscuro, me da mala vibra. A ver, yo no considero que sea un tarot oscuro ni mala vibra. De hecho, si lo tenéis, habréis visto que tiene un arte precioso. Lady Friedra Harry hizo unas acuarelas increíbles y aparte tardaron 5 años en hacerlo, con lo cual ya podéis imaginar que este tarot no tiene nada de casual. Tampoco es especialmente oscuro. Todos los tarot tienen cartas positivas y cartas negativas. Ahora bien, mucha gente se basa en este personaje que tenéis ahí, que es Aleister Crowley, en una foto donde el hombre no sale muy favorecido ya en su madurez, porque sí, bueno, pues tenía una aura oscura, hay mucha leyenda urbana alrededor de Aleister Crowley. Tenéis que tener en cuenta la época en la que vive este señor. Este señor, que nace en 1875, lo vamos a ver, vive todo el final de la época victoriana y en aquella época escandalizar era muy fácil. ¿Vale? Por otro lado, los periódicos sensacionalistas se ensañaron mucho con él y él tampoco tuvo los recursos suficientes como para defenderse a base de abogados y de juicios. Con lo cual, pues dejó que ese aura oscura creciera. Pero ya os digo, cuando os ponéis a leer sobre su obra y os ponéis a leer sobre su búsqueda mágica, os digo que es una persona muy entusiasta y que realmente tiene mucha leyenda urbana a su alrededor. De hecho, fijaos, el Crowley, ¿vale? Ya sabéis que proclama aquella fase famosa de hacer tu voluntad será el todo de la ley, la voluntad es la ley, el amor mejor la voluntad, en fin, y mucha gente lo ha tergiversado diciendo que Crowley lo que defendía era precisamente pues, la anarquía y el que todo el mundo hiciera lo que quisiera, y no es eso. Cuando te pones a estudiar a Crowley, realmente lo que buscan es, oye, tu deber es conocer por qué estás aquí, tu deber es conocer cuál es tu potencial, cuáles son tus dones y desarrollarlos, por tu bien y por el bien común. Y y de eso habla Telema, no de anarquía, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con este tarot? Bueno, pues os digo que aquí la culpable fue Friedra Harris, porque la realidad es que, fijaos, los autores quieren crear una herramienta mágica de meditación y aprendizaje, ¿vale? ¿Por qué? Porque Crowley en un principio, que es usuario de los tarot franceses del siglo XIX, tarot de Marsella, solo quiere darle un pequeño retoque al tarot en su baraja. Pero Friedra le dice que no, que por qué no van más allá, que por qué al ser una obra de madurez, que por qué no meten ahí todo el conocimiento mágico que tienen. Y entonces, pues fijaos, quisieron poner sobre la mesa, como digo, pues el tarot que estaría vigente en los próximos 2000 años, el tarot de León de Horus, que ahora después veremos lo que es esto de León de Horus, que también representa esa imagen que tenéis ahí, que en el tarot de Crowley es la carta del juicio. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en este tarot? Pues fijaos, como hay que tener en cuenta que Crowley, cuando se pone a hacer este tarot, tiene ya 62 años y Friedra Harris tiene 60, pues vamos a tener ahí todo el conocimiento que ellos tengan acumulado de su vida. Entonces, vamos a tener mitología, filosofía, cábala, astrología, geomancia, alquimia y, por supuesto, la propia telema. De hecho, ahí tenéis, aunque alguna parece recortada, pues 3 de los arcanos mayores, 3 de las principales fuerzas telémicas que hay en este tarot. Y de hecho, esta carta tan famosa que tenéis ahí, que es la lujuria, que veis esa mujer encima de la bestia de 7 cabezas, ¿vale? Pues Crowley utiliza la imagen de la ramera de Babilonia, ¿no? Que él llama Babalón, la mujer escarlata, para representar esa fuerza, pero fijaos que él es un adelantado a su época. Y él habla del poder femenino y de la mujer liberada. Es lo que quiere significar con esa carta, frente pues, a una tradición como de hace 2000 años que él considera patriarcal, que considera mojigata, y entonces él considera pues, que llega el momento de la liberación del poder de la mujer y lo representa en esa carta a través de esa metáfora de la ramera de Babilonia del Apocalipsis, porque él era muy transgresor, a él le gustaba mucho provocar. Vamos a ver. Bueno, empezamos un poquito con la vida de los autores. Aleister Crowley, pues como veis, nace el 12 de octubre de 1875 y muere el 1 de diciembre de 1947. Ahí os he puesto pues, unas poquitas imágenes de distintas etapas de su vida. Venga, como digo, bueno, pues hacer un viaje rápido por la vida de Crowley no es nada fácil.
porque este hombre hizo muchísimas cosas. Fijaos, fue alpinista, novelista, poeta, pintor, ajedrecista y, por supuesto, mago y estudioso del oculto. Entonces vamos a ver algunos momentos importantes, algunos momentos que le marcaron y que influyen, lógicamente, en el tarot de Thoth. Venga. En primer lugar, vamos a ver, que no sé si me he colado. Ahí estamos. Perdón. Que nos vamos, sí. Pues la aurora dorada. Bueno, os cuento. ¿De dónde? Porque esto le llegó un poquito más de joven. Él nace en 1875. Os cuento un poquillo solo. De la vida, si me enrollo mucho, se nos va el tiempo. Él nace en una familia acomodada, él nace en Inglaterra, en Royal Denton. Y entonces su padre era cervecero, él muere cuando él tiene 11 años, le deja una buena fortuna, lo que le va a permitir viajar más o menos hasta que tiene 40 y pocos años alrededor del mundo y se dedica solo a viajar y a estudiar, cosa de la que al final, y a escribir, por supuesto, cosa de la que nos hemos beneficiado al final, pues todos los que hemos ido siguiendo su obra. Ya digo, su padre muere cuando él tiene 11 años, entre 1895 y 1898 estará en el Trinity College de Cambridge, donde pues no va a terminar ninguna carrera, aunque pues empieza varias, ¿vale? Pero era, como se suele decir, un culo inquieto. Y entonces no termina ninguna. En esta época también va a descubrir su bisexualidad, lo que también generará mucha polémica en su época. En 1898 pues, estaba interesado en la alquimia y también en el alpinismo y andando por Suiza conoce a un químico que se llamaba Julian L. Baker, que le va a presentar a uno de sus mejores amigos de por vida, que será George Cecil Jones, que era miembro de la Aurora Dorada. Y por eso os pongo aquí en el PowerPoint esta orden de la Aurora Dorada, de la que todo el mundo estoy seguro de que ha oído hablar, porque los tarot que manejamos hoy en día, salvo la parte Marsella, beben de esta gente. Entonces, por hablar rápidamente de ellos, pues como veis, fue fundada por estos tres personajes, que es William Robert Woodman, William Will Westcott y Samuel Liddell-Mares, que seguramente será el que más os suene. Y aunque dura muy poquito, perdón, porque fijaos que empieza en 1888 y termina solamente entre 1901 y 1903, pues surgió como respuesta, y fijaos que a mí esto me parece muy curioso porque creo que en los días que vivimos hoy estamos teniendo la misma respuesta desde hace ya años, surge como respuesta al incremento del interés por lo oculto de la gente como reacción al materialismo científico, un racionalismo brutal, y a la religión convencional que dominaba todo el siglo XIX. ¿Vale? Por eso surge esta orden. Lógicamente, ¿no? En la ponencia escrita tenéis cómo consiguen ellos fundar esta orden, porque encuentran unos manuscritos, los manuscritos Cipher, y los traducen y contactan con una señora alemana. En fin, todo ese tema lo tenéis desarrollado en la ponencia escrita. Así que vamos a ir al grano. Entonces, esta orden, bueno, ¿por qué es tan famosa? ¿Vale? Tenía tres niveles de desarrollo esta orden. Tenía, por un lado, lo que es la orden exterior, ¿vale? Que se dividía en 4 niveles, que eran los cuatro elementos, donde a la gente se le enseñaba pues, adivinación con el tarot, se enseñaba geomancia, se le enseñaba astrología y demás. Pensad que esta orden tiene como objetivo el desarrollo espiritual de sus miembros. Luego hay un segundo nivel que estaba separado del primero, mucho más secreto, que se llamaba La Rosa Rubí y Cruz Dorada, que estaba dirigida por Mares, que se encargaba de dirigir la primera orden y aparte de estudiar magia práctica, porque en el primer nivel, digamos, solo se dedicaban a la teoría. Y luego hay un tercer nivel mucho más secreto, que se llama el de los jefes maestros, en el que, bueno, pues se supone que se reciben mensajes de estos personajes, que son los jefes secretos, que no se sabe muy bien si eran solo un mito o si era algún tipo de personas que por su estudio había alcanzado cierto nivel, que procedían de la gente que estudiaba el hermetismo allá en el Antiguo Egipto, descendiente de Thoth, en fin. Sobre esto hay un montón de teorías. El caso es que, fijaos, su mayor aportación será la de sintetizar una vasta colección de material de la tradición mágica occidental, porque hasta ese momento pues todavía ha estado disperso e inconexo. Entonces ellos consiguen juntar todo ese material creando un sistema práctico, creando un sistema homogéneo y eficaz de trabajo y conocimiento mágico espiritual. En honor a la justicia hay que decir que parte de este trabajo, digamos, ya lo había empezado, que la conoceréis,
Madame Blavatsky, con su teosofía, ¿vale? Que es pues contemporánea a esta gente. Entonces, ¿qué pasó con Crowley? Vamos a volver a Crowley. Bueno, pues Crowley lógicamente se mete en esta orden y él era una persona muy inteligente, era un intelectual. ¿Y qué pasa? Que él empieza a aprender, empieza sobre el conocimiento y quiere progresar. Y entonces empiezan los celos y los recelos de otros miembros de la orden. Esos celos y recelos hace que se creen bandos, hace que empiece a haber diferencias irreconciliables entre unos miembros y otros, y al final la orden termina dinamitada, como he dicho, entre 1901 y 1903, porque la gente pues directamente se crea sus propias órdenes. Y así terminó un poco la Golden Dawn, ¿vale? Pero bueno, ya digo que es importante porque constituye la base de la práctica y el conocimiento mágico de Aleister Crowley y, por supuesto, de su talón. Otros acontecimientos de su vida, bueno, pues fijaos, en 1899 adquiere la famosa Boleskine House. Estoy seguro de que habéis oído hablar de ella, la famosa mansión que a día de hoy está hecha cenizas porque se quemó y están restaurándola, la famosa mansión que en su momento compró Jimmy Page de Led Zeppelin, que tantas leyendas tiene esta casa. Allí lo más importante mágicamente es que él intentó hacer el ritual de Abramelin el Mago, que ya sabéis que es un tomo mágico, ¿vale? De un personaje del siglo XIV, a caballo entre el siglo XIV y el siglo XV, donde se intentaba pues, comunicar con el Sagrado Ángel Guardián. En 1903 se casa con Rose Kelly. En este caso, Crowley, por supuesto, también transgresor, porque Rose Kelly era la hermana de un amigo suyo, bueno, de Gerard Kelly, que era pintor, y entonces, pues ella tenía como un matrimonio de conveniencia y, o sea, se iba a casar con una persona que no quería, y Crowley, viendo esto, pues decidió interponer, anular ese matrimonio, se casó antes con ella, huyen, bueno, y tuvieron ahí una historia, con lo cual, pues como siempre, Crowley transgresor. El caso es que se casa con ella en 1903 y en 1904 llegamos a otro de los puntos claves de la vida de Crowley, que os he puesto aquí un montón de imágenes, que es el libro de la ley. ¿Qué pasa? Que ellos se van de luna de miel al Cairo. Recordad que Crowley en esta época es un tío adinerado por su herencia y solo se dedica pues, a vivir la vida, a estudiar y demás, y a viajar. Entonces, Rose Kelly no tiene ni idea, ni de magia, ni de mitología, ni de nada. Pero conforme llegaban al Cairo y se alojaban allí, ella empezaba a recibir mensajes en sueños, estaba como en trance. Y le decía a Crowley, oye, ellos te llaman, ellos te están esperando. Y Crowley decía, pero ¿quiénes son ellos? A ver si se está quedando conmigo. Como sabe que me gusta el tema mágico, a ver si está bromeando, si está quedándose conmigo. Y ella venga a repetirles el mismo mensaje. Entonces, como hablaba de dioses egipcios, la llevó al Museo Bulak, que es un museo que a día de hoy pues ya no existe, que estaba en el Cairo. Y entonces Crowley le dijo, enséñame quién te está hablando, enséñame quién me está llamando. Y ella se fue directamente a la tablilla que veis ahí, que es la tablilla que tenéis en el centro, y dijo, te está llamando esta persona, te está llamando Horus. ¿Vale? Entonces, claro, Crowley alucinó mucho, imaginaos, porque esta tablilla en su momento, en el Museo Bulak, estaba numerada con el número 666, y para él eso fue una revelación, una señal absoluta de que lo que decía Rose era correcto, era cierto. Entonces Rose le va a decir, con estas ensoñaciones, que se le van a comunicar con él, ¿vale? Durante los días 8, 9 y 10 de abril, pues va a recibir una serie de revelaciones. Y así lo hace en el piso, en el apartamento en el que se aloja. Él hace una serie de rituales para invocar a esos dioses egipcios, que de hecho os digo como curiosidad, que lo tenía por aquí apuntado, que estos rituales están escritos en el libro de Hor, que es un libro que conserva la Otto, como tantos documentos de Crowley, que a día de hoy no está publicado, ¿vale? El libro de Hor. Y entonces, pues efectivamente, el día 8, 9 y 10 de abril, pues recibe lo que veis ahí, el libro de la ley, que se va a convertir en la piedra angular de lo que luego será Telema. Ahí a la derecha os he puesto un boceto a lápiz de cómo Crowley, que dibujaba también, porque este hombre ya veis que era multifacético, era polifacético, el boceto que le hace de Aiwass, ¿vale? De este ser que le comunica esa voluntad de los dioses. Entonces, bueno, como os podéis imaginar, pues el día 8, 9 y 10 de abril, para la gente que sigue Telema, pues también es día festivo, es como un día sagrado para ellos. ¿Vale? Bueno, más cositas. En 1907 funda la Aston Argentum con su amigo Cecil Jones, que es una orden mágica que a día de hoy continúa, destinada, bueno, un poco a sustituir esa aurora dorada que ya había acabado. En 1909 se divorcia de su mujer y empieza a publicar The Equinox of the Gods,
¿vale? Que, bueno, lo tenéis por ahí por internet, son una serie de revistas con artículos que escriben y muchos autores para formar a los miembros de la Astrum Argentum, y donde publican muchos de los rituales que hacían en la Golden Dawn, que se supone que eran secretos y que los miembros no podían revelar, pero aquí pues los revelan. Luego, en 1912, entra en la Ordo Templi Orientis, que redactará a Telema, ¿vale? Porque él publica, que lo tenía por aquí para que lo vierais, el libro de las mentiras, que es este. El libro de las mentiras, él lo publica en 1912 y él da pues, una serie de rituales y demás, y un señor que se llama Theodor Reuss le dice, lo denuncia, le dice, oye, has copiado nuestros rituales. Y Crowley, con su dialéctica, pues le dice que no, que simplemente han tenido la misma inspiración. Total, que al final, como era así de carismático, digamos, se hace amigo de Theodor Reuss, y no solo eso, sino que al final este señor lo hace cabeza de la Ordo Templi Orientis, ¿vale? Lo hace su sucesor cuando él ya muere. Y entonces, bueno, pues él va a readaptar la auto a Telema. Después, en otra época de su vida, vamos rápido, en 1918-1919, realiza en Nueva York, bueno, es su época americana, y va a realizar en Nueva York los llamados trabajos de Amarantha, donde contactan con ese ser que tenéis ahí dibujado, también por Crowley, que se llama Lab, y que es un ser extraterrestre. O sea, este hombre, como veis, hizo de todo, aprovechó muchísimo su vida. Y entonces, de estos trabajos y de esta de comunicación con LAM, luego saldrán otras corrientes mágicas, como por ejemplo la Orden Tifoniana. ¿Vale? En 1900, después vamos a tener, pues 1920-1923, la abadía de Telema, en Cefalú, que me imagino que muchos de vosotros y vosotras habéis oído hablar de ella. Se van a Italia y montan allí esta comuna, una comuna pre-hippie, porque se adelantó, ya digo, vuelvo a decir que se adelantó a su época, pre-hippie, en el que, bueno, pues promulgan esto de hacer tu voluntad, será toda la ley, con estudios mágicos y demás, y entonces pues allí van a estar, él va a estar 3 años, habrá gente que se queda allí, todavía un poco más, pero él va a estar 3 años hasta que lo expulsan de Italia. Aquí os he puesto, bueno, aparte de una foto con Crowley y Lea Hirsching, tenéis ahí la foto del personaje de arriba que está como meditando, ¿vale? James Wolfe, que es la que he mencionado antes. James Wolfe era una actriz famosa en su época y fue discípula de Crowley, y por eso decía que el libro de Philip Sheckler, de Solormela, es muy bueno en cuanto a astrología del tarot de Thoth, porque ella fue alumna de James Wolfe, que a su vez James Wolfe fue alumna directamente de Crowley, con lo cual pues bebió directamente de la fuente. Y luego tenéis ahí abajo, con ese autorretrato que le hizo Crowley, que se supone que es el autorretrato del alma de pues, Lea Hirsching, ¿vale? De cuyo diario mágico, inéditamente, pues publicó la Felguerio, lo había sacado por aquí también, para que veáis que tenemos también libros en español, que es este, ¿vale? Los diarios mágicos de Lea Hirsching, donde ella, pues bueno, pues cuenta toda su experiencia en la abadía de Telema, porque tenéis que tener en cuenta que a toda la gente que nos llama a este mundo mágico, una de las primeras recomendaciones de estos personajes es que lleves un diario, y eso lo habéis oído en un montón de sitios. Hay que llevar un diario mágico contando nuestras experiencias. El caso es que en 1923, bueno, pues muere uno de los habitantes de la abadía de Telema, ¿vale? La mujer de esta persona que muere, que es Betty May, porque el que muere es Raúl Loveday, pues dice que, bueno, que fue en un ritual de Crowley, y él dice que no, pues sencillamente es porque bebió agua contaminada y tuvo una infección y murió. Pero bueno, ahí queda también la leyenda urbana. El caso es que lo expulsan de Italia, aunque últimas investigaciones, por eso digo que aquí tenemos cositas inéditas, se dice que desde siempre Crowley había sido un patriota británico, y siempre había estado haciendo de espía para el Imperio Británico. Y como en esta época Mussolini asciende al poder y conoce que Crowley es un espía inglés, lo expulsa del país. ¿Vale? Seguramente eso se acerque más a la realidad que el tema de la muerte por ritual y beber sangre de gato, que es otra de las cosas que dice. Seguimos. En 1937 conoce a Lady Frieda Harris, ¿vale? ¿Por qué? Porque, lógicamente, bueno, pues Crowley, que ha seguido viajando y ha seguido aprendiendo, pues ya tiene en mente el tema de hacer un tarot, y él contacta en un primer momento con un artista amigo suyo que es Clifford Bax, y Clifford Bax se desentiende un poco, pero le presenta a Lady Frieda, y tenemos ahí el momento clave para este tarot, que os lo voy a decir, que es el 9 de junio de 1937. Quedan para tomar un café y conoce a Lady Frieda Harris.
y de hecho ella ingresará en la Ordo Templi Orientis y a cambio de las enseñanzas mágicas de Crowley y de darle también un dinerito, eh, pues le va a ayudar a hacer este tarot tan emblemático. Un poquito de la vida de Friedra Harris. Bueno, pues fijaos, ¿por qué le llamamos Lady Friedra siempre? Pues eso tiene un motivo. Estaba casada con Percy Harris, que era un miembro del Partido Liberal y que fue nombrado Lord en 1932. Tuvieron 2 hijos. Lady Friedra era una mujer muy culta y era una mujer también muy liberal, muy moderna. Para la época, fijaos que estamos hablando de los años 20. Os he puesto aquí esta curiosidad que no se suele ver, por eso digo que intento aportar cositas que no hayáis visto hasta ahora. Fijaos que como era un artista vocacional, pues en 1926 publica este libro que es Wiltshire a Legend, y como veis en estas ilustraciones, curiosamente, aquí tenemos gran sincronicidad, ella sin saberlo, lógicamente, porque hasta este momento ella no sabía nada de magia ni de nada. Curiosamente se va a los mismos paisajes ingleses que inspiraron a Pamela Colman Smith para hacer su tarot. Entonces, como si os fijáis en el libro, en esas imágenes del libro, esos paisajes podrían ser perfectamente de Pamela. Y sin embargo, fueron de Lady Friedra Harris. Por eso digo que hay aquí una sincronicidad muy bonita entre estas 2 autoras separadas por el tiempo. Y os lo quería poner porque es una cosa que no suele salir habitualmente. ¿Vale? ¿Cómo se realiza el tarot de Thoth? Bueno, pues fijaos, en 1938, como hemos dicho, se convierte en discípula de Crowley, entra en la OTO y en el 39 estalla en la Segunda Guerra Mundial, que durará hasta septiembre del año 45. Entonces, claro, aquí nos encontramos con una situación un poquito complicada. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta pues, que ellos vivían en Londres, Friedra vivía en Londres, y entonces con el tema de los bombardeos, los cortes de suministro, las carencias que había, pues muchos londinenses, muchos habitantes de las ciudades se van a vivir al campo. Y ella se va a vivir a Chipping Caden, concretamente una finca que se llama Rolling Stone Orchard, donde va a estar viviendo hasta 1947. Y ahí os he puesto una foto de cómo era, pues cómo era el sitio donde estaba ubicada esta finca. De hecho, tenéis más fotos por aquí, las tenéis ahí. Entonces, con esto, pues Harris no solamente se va a distanciar de la guerra, sino que se dedica en cuerpo y alma a pintar este gran proyecto del tarot de Thoth. Y hay un montón de correspondencia entre Crowley y Harris contando sus experiencias cotidianas. De hecho, aquí tenéis precisamente un poquito cómo funcionaban ellos y ahora os explico un poco lo que estáis viendo aquí. Lógicamente, no, fijaos que ahí está pues la carta de León, entonces en una fotografía súper antigua, como veis. ¿Por qué? Porque, a ver, ellos eran personas mayores, tendentes a la enfermedad, estábamos en guerra, todo peligroso, no, tuvieron que dejar de verse físicamente. Entonces, ¿qué hicieron? Como Lady Friedra, lógicamente, tampoco quería mandar por correo las pinturas originales, pues le hicieron fotografías, como veis ahí, y se mandaban fotos y se mandaban telegramas. Y Crowley le daba indicaciones y ella, pues, intentaba ejecutar lo que decía Crowley. Os podéis imaginar que como eran tan perfeccionistas uno y otro, repitieron las pinturas un montón de veces y habréis visto por internet que hay muchos bocetos de muchos de los arcanos. ¿Vale? Esto que veis aquí encima, bueno, pues era una curiosidad para que lo tuvierais también. Bueno, de hecho en la ponencia escrita tenéis todo esto mucho más explicado e incluso os he conseguido un enlace para que veáis todas las cartas que se escribieron Lady Friedra y Crowley, ¿vale? Están todas escritas en inglés, pero son muy fáciles de traducir con el Google Translator, así que no tenéis ningún problema si tenéis curiosidad para ver lo que se movió por ahí. Yo lo que saco en consecuencia de la lectura de esas cartas es que llega un momento en el que, lógicamente, más que un interés económico, lo que no quieren es que se pierda este conocimiento, os lo aseguro. Tienen un auténtico interés por que no se pierda este conocimiento. Al final el tema económico les da igual. De hecho, ya sabéis que no llegaron a publicarse con los autores en vida estas cartas. O sea que ahí arriba en blanco y negro tenéis el hotelito donde se alojaba Crowley cuando iba a visitar a la Lady Friedra al campo. A la izquierda, ese Post que tenéis ahí es donde se publicaron los artículos de Richard Kanczynski, la revista, porque Chipping Caden a día de hoy sigue existiendo, ¿vale? Y se puede visitar y todo. Y entonces él publicó en esta revista, en 2 números de la revista, en primavera y en verano, porque esta revista, pues bueno, estuve viendo que se publicaba una revista por estación, pues ahí publicó esos 2 artículos en 2017 y se perdieron. Entonces hablé
Hablé con esta sociedad histórica, pero no me los pasaron y el propio autor sí que me los pasó. Entonces, fijaos que os he puesto ahí una de las cartitas que tenéis ahí con ese muñecote con zapatos grandes, ¿no? Una de las cartitas que se mandan Crowley y Friedrich Harris, y tengo aquí incluso el texto que lo tenéis escrito en la ponencia, de lo que se dicen. Fijaos que se cuentan un poco pues su vida diaria y demás, ¿vale? Y ella dice, por ejemplo, en esa carta concreta dice, tendré que prestarte mis botas nuevas compradas aquí, el único par en el pueblo, tamaño 10, en el que rellenas con calcetines de caballero, deambulo por las carreteras sin tener la fuerza en las piernas necesarias para levantar los pies. Tenéis que tener en cuenta, pues ella lo dice con gracia, de hecho lo dibuja ahí, pero era una época en la que tenían muchas carencias, ¿vale? Entonces, bueno, os recomiendo, en la ponencia tenéis escrito, tenéis sacados algunos de los textos de estos artículos de Richard Kansinsky y si tenéis mucha curiosidad, pues oye, me los pedís y os los mando, no tengo problema. Y vais a ver un poco pues cómo se gesta este tarot. Y sobre todo el salseo que decía al principio de que el marido de Frieda, Percy, se pelea con ella porque no le gustan las visitas de Aleister Crowley. Este hombre decía que dejaban a su mujer anímicamente agotada y económicamente también agotada. ¿Vale? Entonces se pelearon y, bueno, ella estuvo en el campo 2 años sin que la fuera a ver su marido, hasta que al final, bueno, pues se arreglaron y ya, pues, él se quedó, lógicamente, en Londres, en la guerra. Y al final se arreglaron, bueno, triunfó el amor y siguieron juntos. Pero es muy curioso todo esto y ya digo que lo tenéis ahí. Si queréis ahondar más, no tengo problema en mandaros los artículos de Richard Kansinsky. ¿Vale? Seguimos. Bueno, pues en 1943 termina este tarot y bueno, cientos de horas, montones de cartas y bocetos. Y fijaos qué bonito lo que dice al final Lady Friedrich ahí, y os lo pongo ahí, bueno, que ella se metió tanto en el proyecto que decía que estaba alarmada, que tenía miedo de que terminara, ¿no? Porque estaba tan metida en ella que no quería volver a su rutina, ella estaba enamorada de pintar. De hecho, cuentan que aparecía por allí por el campo, cuando iba al pueblo a comprar, que aparecía por allí con una bata de artista, decían que medias de colores, reutilizaba trajes de obras teatrales, era todo un espectáculo de ver esta mujer. Y entonces, pues ella pone ahí un poco de que ella está tan metida en el proyecto y es tan feliz haciendo esto que no quiere volver a su vida ordinaria, ¿vale? Curioso. Bueno, en 1944 salen 200 ejemplares del libro de Todd, que ya sabéis que es básico para este tarot, ¿vale? El libro de Todd de Aleister Crowley. Un poquito críptico si no conocéis la obra, pero bueno, no tan difícil como mucha gente dice, ¿vale? Ese fue, de hecho, el último libro que escribió Crowley, porque él muere en el 47. A pesar de algunas intentonas, como os digo ahí, los autores desgraciadamente nunca dieron publicadas sus cartas. La primera edición, que yo la tengo y es súper difícil de encontrar, es esta de 1969. Sabéis que la habréis visto por internet muchas veces, la White Box. Esta es de 1969, es la primera edición que sale del tarot de Crowley. Aunque terminaron el tarot, siguieron siendo amigos y Lady Friedrich, que era una mujer con recursos, siempre procuró que él estuviera bien atendido. Como os he dicho antes, aunque he ido rapidito, en la ponencia escrita lo tenéis más detallado, él a los 40 años se arruina. Y mucha gente dice que había despilfarrado la fortuna que le dejó su padre, pero no es así. Tuvo un mal gestor, lo engañaron y le robaron. Como pues pasa a día de hoy también. ¿Cuánta gente vemos en televisión a la que la han estafado? Pues a él le pasó lo mismo y se quedó a los 40 años sin dinero, tuvo que vender Moleskine House, etcétera, etcétera. Y a partir de ese momento buscar discípulos a los que enseñar a cambio de dinero. Básicamente fue esto. El 1 de diciembre muere Crowley. Aquí estas dos fotos que os he puesto rápidamente es, bueno, pues curiosidad también, que no se suelen ver, la capilla donde incineraron, donde, bueno, pues hicieron el funeral de Crowley. Y al lado tenéis el libro registro, que en el registro central aparece, bueno, pues ese deceso de Aleister Crowley, ¿vale? Venga, seguimos, que no sé si os estáis aburriendo mucho conmigo y con tanto rollo. Tras la muerte de su esposo en 1952, Lady Friedrich Harris se va a vivir, fijaos que esta mujer es que yo la admiro, a una casa flotante en Sri Lanka, en la India. ¿Por qué? Porque como ya no tenía atadura, sus hijos ya estaban mayores, se va a la India a estudiar el hinduismo, donde muere en 1962. Entonces, viendo que estaba cerca a su fin, lega todo su material, que es mucha documentación de Crowley, que Crowley cuando muere le deja a ella,
y las pinturas originales a su telemita, que lo tenéis, a su amigo de telema, que lo tenéis ahí, Gerald York. Y este hombre tendrá todo este material hasta que lo cede al Instituto Warburg, que pertenece a la Universidad de Londres y que lo tenéis ahí en esa foto, y es donde permanecen las pinturas hasta pues día de hoy, ¿vale? Y esto que os pongo aquí como curiosidad, que estoy seguro que tampoco lo sabíais, porque esto pues no lo sabe mucha gente más que los frikis como yo, es el nieto de Lady Friedra. Ella tuvo 2 hijos y la familia continúa a día de hoy. Entonces, Paul Ascott Harris, que vive en Australia, fijaos dónde terminó la familia de Lady Friedra, este es nieto de Lady Friedra Harris, publica una autobiografía donde habla sobre su familia. Fijaos qué curiosidad, que la portada del libro es la carta del hierofante, el tarot de su, ¿vale? El tarot de su abuela, y él, bueno, pues la describe, entre otras cosas, como una mujer bohemia, moderna, sufragista y muy adelantada a su época, ¿vale? Eran unos adelantados a su época. Bueno, vamos a la chicha, ¿no? Ya después de ver todo este tema biográfico, vamos un poquito. Yo lo que quiero que tengáis en cuenta es que Crowley y Lady Friedra, su tarot no es oscuro, no son personajes oscuros, eran adelantados a su tiempo. Tened en cuenta que tuvieron la sensibilidad suficiente como para notar hacia dónde iba a ir ese siglo XX que ellos habían visto nacer, ¿vale? Y en eso va a basar toda su obra. Peculiaridades del tarot de Thoth. Bueno, si me dejaran haríamos un congreso entero solamente del tarot de Thoth, ¿vale? Porque tiene tanto que contar que aquí vamos a ir, bueno, pues un poquito muy por encima para ver las peculiaridades de este tarot, pero os vais a tener mucho más ampliada la ponencia escrita, como digo, y aparte pues os sirve como punto de partida si tenéis curiosidad por estudiar en profundidad alguna de estas capas. Yo siempre digo que el tarot de Crowley tiene muchas capas, es cierto, pero no tenemos que utilizarlas todas a la hora de leer las cartas, porque se nos puede formar un barullo mental increíble. Simplemente tenemos que dejarnos llevar y dejar que el subconsciente o la intuición en un momento dado, pues si cree necesario, aplique alguno de esos conocimientos. De hecho, en cada una de las fases de la apertura de la llave primará una capa en concreto. Lo que pasa es que es un reto a nivel intelectual y como yo soy un ratón de biblioteca, pues me gusta meterme en cada una de estas materias. Pero bueno, ya digo que os lo toméis con calma y bueno, incluso como dicen todos los autores de estos libros, este tarot se puede utilizar perfectamente sin tener ni idea de todo este tema de Crowley, de su filosofía y de todo lo que quiere representar. Da igual, porque las ilustraciones en sí mismas son preciosas y hablan solas. Entonces, bueno, hemos dicho que la base del conocimiento mágico de Crowley es la aurora dorada y de hermanos. La aurora dorada, como sabéis, estudiaban el tarot y ellos tenían su propio mazo que nunca llegaron a publicar tampoco, aunque hoy en día tenemos 2 ejemplos de este tipo de mazo, que ya sabéis que es el tarot hermético, que es en blanco y negro, y luego tenéis también el tarot mágico de la Golden Dawn, que describe también, bueno, pues que se basa en las descripciones del libro que escribe Mather, que se llama Liber T, se llama el libro, donde describen las cartas de la aurora dorada. Y en eso se va a basar Crowley metiéndole también Telema, porque es que Telema, la concepción que Crowley tiene del tarot como tío genial, pues ya la tenía muy clara en muchos años antes. Os he dicho que este tarot empieza en 1939. Y sin embargo, y aquí os enseño otra cosa inédita, ¿vale? Él ya pinta o intenta pintar cierto tarot en 1921 en esa abadía de Telema en Cefalú, del que solo se conservan esas 3 cartas. Fijaos, tenemos la carta del hierofante a la izquierda, la carta de la luna en el centro y la carta del sol a la derecha. Esto también es raro de ver, así que hoy estáis viendo muchas cositas que son inéditas, ¿vale? Pero fijaos, sobre todo lo importante es que Crowley ya empieza a tener claro muchas concepciones del tarot. Fijaos, por ejemplo, en el hierofante, que tiene en el pecho el 666, que tiene ese tocado fálico y que tiene en una de las esquinas una representación de esa tablilla que encuentran en el Cairo, de la estela de la revelación. Con lo cual Crowley ya ve al tarot como un método para meter esa enseñanza de Telema. Luego, por otro lado, en la carta de la luna, pues fijaos que cambia la simbología tradicional por dioses egipcios, porque aparece, no sé si se ve el cursor, veis el cursor, me imagino, aparece Kepra, el escarabajo, y aparece Anubis también, ¿vale? Con lo cual ya está metiendo también ese componente egipcio tan maravilloso y que tanto gusta en el mundo esotérico desde el principio de los tiempos. Y luego la carta del sol, que es un autorretrato, porque él es el profeta del nuevo. ¿Vale? Entonces, él ya desde esos años, casi 20 años antes, ya tiene claro por dónde va a ir su tarot. Peculiaridad, las tablas de correspondencias, fijaos.
El Liber 777. ¿Qué es este libro? Bueno, pues tenéis que tener en cuenta, ¿vale?, que este tarot se basa en una serie de tablas que llamamos tablas de correspondencias. ¿Cómo funciona esto? Estas tablas vienen del origen de la hermética, o sea, ya empezó a hacer tablas de correspondencias el propio Agrippa, que seguro que os suena. La Golden Dawn, como hemos dicho, recopiló estos conocimientos y luego Crowley continuó con estas relaciones. Entonces, este libro, lo único que vais a encontrar es tablas y un poquito una explicación críptica de estas tablas. ¿Y qué tenemos en ellas? Pues tenemos relaciones sencillas, relaciones del tipo, y aquí os pongo algunas, en la ponencia, por ejemplo, tan sencillas y tan lógicas como Marte, el planeta Marte, se ve de color rojo. El rojo es el color de la sangre. La sangre se ve donde, en las heridas de guerra. Luego Marte es igual a la guerra, es igual a ira. Pues fijaos cómo relacionan estos conceptos y relacionan planetas, colores, relacionan conceptos, ¿vale? Entonces van a relacionar todo tipo de cosas, no os podéis imaginar, dioses, de un montón de tradiciones, ya digo, colores, astrología, piedras, cristales, no sé, un montón de cosas, ¿vale? De hecho, Crowley dice que si manejas estas tablas con facilidad, al final las relaciones te salen solas. Pero ya digo que no es un tema especialmente fácil, hay que tomárselo con un poquito de tranquilidad de tiempo. Ahí tenéis, os he puesto la portada del que está publicado por la editorial Humanitas en español, ¿vale? Bueno, más peculiaridades. La cábala, por supuesto. ¿Por qué? Porque ya sabéis todos mejor que yo, y de hecho vais a tener una ponencia en este congreso sobre cábala, donde abordaréis estos temas mucho más en profundidad. Aquí no tenemos lógicamente tiempo. ¿De dónde viene el conocimiento cabalístico de Crowley? Pues de la aurora dorada, que tenéis ese signo, ¿no? Cuando veáis el triángulo blanco con esa cruz encima, ese es el símbolo de la aurora dorada. Entonces, ¿de dónde viene el conocimiento de qué piensa la aurora dorada de la cábala y el tarot? Pues lógicamente ellos piensan que los arcanos mayores, que el tarot en general, ¿vale?, es una representación de ese árbol de la vida que tenemos en la cábala, ¿vale? Y de hecho Mathers, bueno, pues crea lo que es el corpus central de la aurora dorada y la cábala, con esa traducción que hace, que él llama la cábala desvelada, de un libro que estaba en latín que se llamaba Cábala denudata de Rosenroth, ¿vale?, que era un personaje del siglo XVII. Pues entonces él traduce este libro y junto con la semáfora y otros textos, él monta Liedermattes, que lo tenéis ahí, en esa foto, él monta todo lo que es el conocimiento en el que se va a basar la Golden Dawn para ver cábala y para ver, por supuesto, el tarot. ¿Qué otra influencia tenemos en Crowley con respecto a la cábala? Eliphas Levi, que seguramente lo conocéis todos y todas. Eliphas Levi, pues es de los primeros, si no el primer autor que habla seriamente de cómo se asocia el tarot a los caminos del árbol de la vida, y Crowley se toma pues muy, vamos, Eliphas Levi para él es un autor fundamental, y de hecho, como os pongo ahí como curiosidad, Crowley se cree, entre otras cosas, una reencarnación de Eliphas Levi, ¿vale? Todos estos materiales, como digo, van a ser utilizados por la aurora dorada y van a ser la base del tarot de Thor, ¿vale? Lo único que hace Crowley es, mirad, esto, es cambiar la atribución cabalística del emperador y la estrella. Es la única modificación que él mete en tema de cábala con respecto a la aurora dorada. Porque es que en el libro de la ley, y os lo leo textualmente, él pregunta, ¿vale?, a Iwas, a ese enviado de Horus, pregunta, ¿tengo yo las atribuciones correctas? Porque en el libro de la ley se habla en un montón de párrafos de tarot. Lo que pasa es que lo hacen de una manera críptica, ¿vale? Pero se habla un montón de tarot. Y Crowley pregunta, ¿tengo yo las atribuciones correctas? Refiriéndose a si la atribución que tenemos cabalística en el tarot es correcta o no es correcta. Y Aiwass le contesta, todas esas viejas letras de mi libro son correctas, pero Tzaddi no es la estrella. Esto también es secreto y mi profeta lo revelará con el tiempo. Lo que nos está diciendo aquí es que Tzaddi, ¿vale?, que era la letra hebrea, bueno, que estaba atribuida a la estrella, pues le están diciendo, no es la estrella. Entonces Crowley le dio un montón de vueltas a esta y después de mucho tiempo, pues estableció que en realidad había que hacer pues esa correspondencia tarot de estrella, había que cambiar la atribución, que no los arcanos mayores, ¿vale? El emperador sigue siendo el 4 y la estrella sigue estando en su sitio. Hablo de atribución cabalística. Y entonces, al hacer esta atribución cabalística, pues se crea
astrológicamente lo que tenéis ahí dibujado por su mano, que es el doble anillo del zodiaco, ¿vale? Que aunque él lo explica, veis que está ahí explicado en el libro de Thoth, aunque es un poquito enrevesado de entender, pero bueno, solamente quiero que sepáis que él hizo este cambio. Entonces, respecto a esto, bueno, pues ya veis, ¿no? El árbol de la vida no creo que os tenga que explicar mucho porque estoy seguro de que conocéis la cábala mucho mejor que yo. Aparece por primera vez en 1652, es un esquema lineal de 10 emanaciones y 22 caminos, ¿vale? Que nos está explicando básicamente, pues esas 10 esferas, los sefirot, nos están diciendo el orden en el que el rayo de Dios, que empieza a enquecer, que es la parte más espiritual, no sé si termináis viendo o no el cursor, pero bueno, la esfera que tenéis arriba blanca, que C, desciende para terminar creando el mundo al final, que es el más Malkut. Entonces, cada una de esas esferas, ¿vale? Pues es un aspecto de Dios, es un aspecto de una de las manifestaciones de Dios, ¿vale? Y entonces, cuando hablemos, que lo vamos a ver en la primera, bueno, si no lo vamos a dejar para la primera etapa del método de la apertura de la llave. Hablamos un momento de la naturaleza cuádruple de Dios, ¿vale? Solamente deciros eso, que como bien sabéis, pues bueno, cada palo del tarot representa un árbol de la vida, me refiero a los arcanos menores, por supuesto, y básicamente los caminos que unen esos nodos van a ser representados por los arcanos mayores. Luego, esto también lo tenéis bien desarrollado en la ponencia y aquí sí que no me voy a enrollar porque no terminaríamos nunca. La trasera, lógicamente, nos va a marcar, es el mapa del propio tarot. Esta rosa cruz es el mapa del tarot y en la ponencia escrita tenéis todo el desarrollo de qué representa y demás siguiendo la metodología del Omni Lo Duque, que vais a ver que es súper interesante, ¿vale? Aquí tenéis representado básicamente todo el tarot. ¿Vale? Ese esquema de colores representa, como siempre, los elementos primordiales, los 7 planetas, el zodiaco, todas las atribuciones alquímicas, todo eso está representado en esa rosa cruz. Y, lógicamente, Crowley y Lady Friedrich Harris la pusieron en la trasera de su... La pusieron en la trasera de su tarot. Bueno, es un tarot que no es reversible. Es un tarot que no es reversible. ¿Por qué? Porque, bueno, como habéis visto en la transparencia anterior, transparencia, qué antiguo soy, perdona, en la imagen anterior, pues tiene una rosa cruz y lógicamente no es lo mismo del derecho y del revés. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no hace falta darle la vuelta a las cartas. Ellos se basan en esto que vemos aquí, que son la dignidad de elementales. Es decir, si nosotros asignamos elementos a cada una de las cartas, ya sabéis, los 4 elementos, y vemos dentro de las cartas los que aparecen en la mesa, qué cartas rodean unas a otras, pues vemos si son amigas, neutrales o enemigas. Y eso nos da, lógicamente, pues el que las cartas protagonistas tengan mayor potenciación, sean más positivas, sean más negativas o sean neutrales. Y ahí tenéis las correspondencias súper básicas. En el libro que di al principio, ¿vale? Tenéis, es un libro buenísimo que habla precisamente de este tema exclusivamente. Entonces tenemos elementos amigos, como todos sabéis. Tenemos, por ejemplo, ese fuego y el aire. Tenemos también como elementos amigos al agua y la tierra. Elementos neutrales, pues los tenéis ahí. Los antagónicos, pues lo típico, ¿no? Pues fuego y agua y también aire y tierra. En fin, por eso digo que no es reversible, aunque luego la gente puede hacerlo, puede leerlo como quiera. Los ases también formarán, es la forma más pura de cada elemento, ya sabéis, los 4 elementos, los 4 ases, y están todos en la corona, en Keter, ¿vale? Importante también. Crowley cambia la denominación de las cartas de la corte y ellas serán las responsables de hacernos de puente entre los distintos elementos. Entonces, como veis aquí en la tabla, tenemos por un lado al caballero, que en las barajas tradicionales es el rey, ¿vale? Luego tenemos la reina, que sigue siendo la reina. El príncipe, que veis ahí, el príncipe es el antiguo caballero. Y la princesa es la sota de toda la vida, ¿vale? Entonces, los caballeros representan el espíritu del fuego, las reinas el espíritu del agua, los príncipes el espíritu del aire y las princesas el espíritu de la tierra. De tal forma que si, por ejemplo, nos vamos al caballero de copas, por ejemplo, veis ahí en la tabla, pone fuego de agua. Nos está relacionando, es la carta que nos hace de puente entre el elemento fuego y el elemento agua. ¿Vale? De hecho, os he puesto aquí una foto para que veáis cómo se interrelacionan los distintos elementos. ¿Vale? Fijaos que el as, que es la forma más pura del elemento, está en el centro, y luego tenemos pues las distintas cartas de la corte alrededor, relacionándonos con el resto de los ases, haciendo de puente con el resto de los elementos.
¿vale? Donde el caballero de bastos aparece solo, pues tendríamos que poner a continuación otro as de fuego, porque digamos que es el fuego de fuego, ¿vale? Más cosas. Bueno, pues también aparece alquimia en el tarot de Crowley, por supuesto. Y ahí os he puesto, fijaos que os pongo ahí, que mucha gente piensa que la alquimia es una forma anticuada de la química, pero esto es un error, ¿vale? Que nos digan eso. Para un alquimista, la química maneja compuestos, ¿vale? Que son muertos, mientras que la alquimia crea vida. Entonces, bueno, pues ahí tenéis los elementos de solvente universal, que no los vamos a meter ahora, pero me parecía curioso que vierais cómo las cartas y su forma representan a esos elementos. Entonces tenéis ahí, pues lógicamente, al mago, a Mercurio, ¿no? Representando precisamente a Mercurio. Luego tenéis al emperador, que en este caso está representando el azufre, tenéis a la emperatriz que representa la sal y el arte que representa el vitriolo, que es el solvente universal, la piedra filosofal. De hecho, ahí os pongo un poquito más para que podáis curiosear. Esas letras que tiene alrededor el personaje, que pone visita interior a terra rectificando in venies occultum lapidem, que lo tenéis ahí en español, pues si juntáis esas primeras letras, pues significa vitriol, ¿no? Que es vitriolo. Y os he puesto ahí en pequeñito la carta de los amantes porque la relación alquímica que tienen estas dos cartas es importante, ya que los amantes es la fase previa a esa unión de opuestos que nos representa la carta del arte, en este caso en el tarot tradicional la templanza. Luego el tarot de Thoth es un tarot de eones y de dioses egipcios, ¿vale? Uy, creo que eso estoy aburriendo un poco. Vamos a ver, es un tarot de eones y de dioses egipcios. ¿Vale? Los eones son las distintas edades por las que ha pasado el hombre, se han denominado de muchas maneras, muchos llaman al que tenemos ahora, en vez de Eón de Horus, la era de Acuario, ¿no? Es así. Así que, pues ya está. Y bueno, duran aproximadamente 2000 años. Los eones que tenemos, según Crowley, son estos, ¿vale? Y os pongo ahí las dos cartas del juicio, precisamente porque, como Crowley dice, que el anterior eón es el de Osiris, que es el de la creencia en los dioses que mueren y resucitan, y eso es lo que está representando la carta del juicio de los tarot tradicionales, la muerte y la resurrección. El león del juicio de la nueva baraja de Crowley tiene que ser diferente, tiene que representar el león de Horus, y eso es lo que representa esa carta, con Horus al fondo, con Nuit, ¿vale? Y con Rahor-Quig, que son pues digamos, las divinidades del panteón telénico. Otros eones que vendrán, pues fijaos, bueno, el león de Horus, lo único importante que tenéis que saber, aunque tenéis mucho más en la ponencia escrita, es que, bueno, pues lo que dice aquí es que ya basta de andar intentando escuchar lo que dice Dios. ¿Entendéis? No tenemos que poner el oído para ver lo que dice la divinidad, no. Nosotros somos parte de la divinidad y tenemos que buscar en nuestro interior la conexión con la divinidad. Habla, ¿vale?, de mirar al interior, no mirar al exterior, con lo cual se estaba adelantando a básicamente la filosofía que creo que mucha gente tiene hoy en día, la de mirar el interior buscando ese punto que nos conecta con la divinidad, ¿vale? No andar buscando e intentar escuchar lo que está diciendo la divinidad, ¿vale? Y después, pues habrá, ya digo, otros eones como el eón de Mad o el de Harpócrates que hablan de conciencia cósmica y trascendencia, pero bueno. Dioses egipcios también vamos a tener en el tarot de Crowley, por supuesto, porque, bueno, pues muchos esotéricos, como hemos dicho antes, se inspiraron en Egipto porque era muy mágico y era, fijaos, una manera de rebelarse contra el mundo racional y desencantado. Entonces Crowley, pues, establece a Thoth como su dios tutelar, por eso se llama el tarot de Thoth, y asigna una serie de dioses egipcios a sus cartas, algunos con la forma clásica, otros con una representación moderna, pero cuyo espíritu sigue ahí, ¿vale? Y tenemos también geometría proyectiva y geomancia, fundamental, y aquí solo os voy a decir, porque tenéis mucho más por escrito, que Friedra, como una mujer moderna, lógicamente pues quiso darle este punto al tarot. A ver, si en el tarot de Rider, por ejemplo, en el tarot de Edward White y Pamela Colman, lo que prima es una inspiración shakespeariana, ¿vale? Pues aquí lo que prima, lo que le da el estilo, por parte de Friedra Harris, es la geometría proyectiva. Porque, a diferencia de la geometría estándar, que habla de distancias y de ángulos, la geometría proyectiva, como veis ahí en esos bocetos de Friedra, habla de proyecciones y de perspectiva. Ella estudia con dos de los matemáticos más importantes de la época sobre este tema, que son George Adams y Oliver Witcher, ¿vale?, discípulos de Rudolf Schneider, que era el principal matemático que lanza la geometría proyectiva.
Y entonces, pues ellos dicen que gracias a la geometría proyectiva, pues las líneas, las redes, los arcos, las espirales, los giros, los ángulos, ¿vale? Pues se superponen uno a otro y nos hacen ver la imagen de una manera especial, porque cuando miramos las cartas, los naipes, nos situamos mentalmente en un ambiente de profundidad y de proyección infinita, ¿vale? También, por otro lado, la geomancia. Ahí tenéis, no sé si conocéis esta forma de adivinación, pero bueno, es otra capa más que tenemos en el tarot de Thoth. La geomancia, pues, es una forma de adivinación muy antigua. Como veis, 16 figuras geométricas que, bueno, pues surgían de lanzar ciertos elementos al azar en la Tierra al principio de los tiempos. Estas figuras las tenéis explicadas una a una en la ponencia escrita y aquí os he puesto unos ejemplos de cómo aparece esa geomancia en algunos de los arcanos mayores. Ahí tenéis, por ejemplo, en el 8 de oro la forma Populus, en el 7 de oro la forma Rubeus, o en ese 6 de oro la forma Cárcel, ¿vale? Bueno, esto no tiene mucho más. Las escalas de color, por supuesto, pues lógicamente esto viene de la aurora dorada. Hay hubo muchas luchas en este tarot sobre cómo conseguir toda la gama de colores de la que habla la Golden Dawn, porque os podéis imaginar que aquí, como los colores se basan en el árbol de la vida, en los 4 mundos, en los sefirot y demás, pues hay un montón de colores y por ende al mezclar unos con otros terminaban siendo menos puros de lo que los autores querían. Entonces, si imaginamos 4 árboles de la vida, uno por cada mundo cabalístico, y pintamos los 10 caminos de los sefirot y los 22 caminos del árbol de la vida, pues vamos a tener que al final tenemos, pues son 96 colores en total, 96 colores en total, ¿vale? Un montón de colores. Y ya digo, ¿de dónde salen estos colores? Pues lógicamente salen, los colores los tenéis en el apéndice B del libro de Thoth, ¿vale? En el apéndice B aparecen las tablas de colores. ¿Quién establece estos colores? Pues la aurora dorada, como he dicho, se basa lógicamente en la cábala, pero luego también, bueno, pues se dice que la mujer de Leader Mothers también tuvo influencia porque era artista, que ella se llamaba Moine, y aparte pues también se sacan colores de la astrología, de la alquimia, incluso de visiones, ¿vale? Así que, bueno, pues el tema de los colores es una capa más que aporta y a estudiar. Y luego, por último, una última particularidad, y ya a partir de aquí empezamos la apertura de la llave. Fijaos qué montón de cosas y qué rápidas explicadas para que entendáis todo lo que contiene este tarot, que es una locura y a la vez una locura pues que te puede llegar a enganchar de por vida, ¿no? La astrología. Pues nada, igual, una vez más, partiendo de la base de la aurora dorada, ¿vale? Pues el tarot de Thoth utiliza solamente los 7 planetas sagrados antiguos, que son el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Entonces, ¿cómo atribuye esta gente un poco los planetas y los signos del zodiaco? A ver, ya vosotros conocéis y vosotras conocéis perfectamente el tema de los decanatos, lo de dividir el año en partes de biotirados, o sea, en pequeñas partes, cada una representando más o menos 10 días, donde vamos a tener, pues, al final tenemos todo el zodiaco. Entonces, ellos atribuyen los planetas a partir del grado 0 del Leo, que lo tenéis ahí empezando en el grado 0 de Leo, atribuyen los planetas a cada signo del zodiaco siempre en el mismo orden. Siempre van Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio y la Luna. Siempre en ese orden descendente. ¿Por qué ese orden de planetas? Porque es el orden descendiente de las esferas en el árbol de la vida. Y entonces vamos a tener signos que tienen un planeta que se lleva bien con ellos y signos que tienen un planeta que está mal aspectado, o sea, que se llevan mal, ¿vale? Y de esto también se puede sacar chicha en la lectura. Entonces, la formulita que tenéis ahí, básicamente, para que veáis cómo están hechos estos arcanos menores, sobre todo, es el número de la carta más el planeta en el signo del zodiaco. Básicamente es eso, ¿vale? De signos del zodiaco y atribución de planetas. Bueno, ¿qué os parece si empezamos ya con la apertura de la llave? Vamos a ver, la apertura de la llave. Yo os pongo ahí ya para empezar la elección del significador. Bueno, pues la apertura de la llave es el método de lectura que crea la Golden Dawn para leer el tarot. Como ellos eran tan ceremoniosos y veían, lógicamente, en esta lectura como algo sagrado, pues presentan todo un ceremonial. Entonces, la apertura de la llave tiene 5 fases. Yo os digo, si queréis utilizarla en la práctica, que lleguéis hasta la fase que queráis. Se puede profundizar tanto como uno se quiera o no.
De hecho, el propio Crowley se quedaba casi siempre en la primera fase. Fijaos, si tiene 5. ¿Vale? Se puede profundizar tanto como queráis. Aquí, lógicamente, no vamos a hablar de significados de arcanos, porque cada uno pues, va a utilizar un tarot, cada uno tiene sus propios significados establecidos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver sobre todo es la metodología para que podáis aplicarlo a vuestras barajas, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Tenemos aquí, por un lado, ante todo, y antes de empezar con las fases, tenemos que elegir el significador. Todo el mundo sabe lo que es un significador. Es la carta que nos va a guiar a lo largo de todas las fases, ¿vale? Es la carta protagonista. Entonces, como os pongo ahí, según la aurora dorada, porque esta carta representa al consultante, ¿vale? Entonces, según la aurora dorada, había que elegir esta carta según las características físicas del consultante y las cartas a elegir eran las de la corte. Y sin embargo, Crowley le da una vuelta más y dice, no, no solo las características físicas, sino también según su carácter, según numerología. Podemos, por ejemplo, calcular el arcano, ya sabéis, a través de la fecha de nacimiento, por ejemplo, según la astrología. Y no solamente vamos a usar las cartas de la corte, sino que vamos a usar también los arcanos mayores. Toma ya. Así que ahora tenemos arcanos mayores y cartas de la corte, ¿vale? Y de ahí vamos a sacar el significado. Lógicamente, si usamos la metodología de Crowley, pues tendremos que tener cierta conversación previa con el consultante, ¿vale? Así que elección del significado. Importante, porque ya digo que va a marcar toda la lectura. Luego, la fórmula de invocación Yao. ¿Qué es esto? Bueno, pues Crowley dice en su método que antes de realizar cada fase de la apertura, tenemos que invocar a Yao. Lógicamente, bueno, pues vosotros, como estamos viendo a Crowley, pues vamos a indicar aquí esta fórmula de invocación. Porque al final lo que él quiere, él crea esta fórmula porque dice que como nosotros vamos a tener, para hacer bien la lectura, la adivinación, tenemos que vibrar en alto, tenemos que contactar con Tiferet, ¿vale? Que ya sabéis que es el sefirot que une lo espiritual con lo material, pues entonces a través de esta fórmula podemos llegar a vibrar. Lógicamente no tenéis por qué seguir esto. Si vosotros tenéis vuestra propia formulita, vuestra propia creencia, ¿vale? Pues ya lo que veáis. Yo os la leo si queréis. Según Crowley, pues había que coger la baraja con una mano y la varita con otra, porque ya digo que para esta gente esto era un procedimiento sagrado y todo tiene mucha ceremonia. Y se decía, que la tengo aquí escrita, ¿vale? Se decía, yo te invoco Iao para que envíes Aru, el gran ángel que preside las operaciones de esta sabiduría secreta, para que ponga su mano invisible sobre estas cartas consagradas del arte y que con ello consigamos verdadero conocimiento de las cosas ocultas para gloria de su nombre inefable. Amén. Y con eso mencionábamos a Yao, que esas siglas son Isis, Apophis, Osiris, y por otro lado mencionamos a Aru, que según la magia de John Dee, ¿vale? Según el sistema de la Enochiano, porque recordad que la Golden Dawn pues, agrupa todos estos conocimientos mágicos antiguos europeos, pues es uno de los grandes ángeles elementales, ¿vale? Entonces, pues ya digo, con esto se supone que vamos a vibrar al sexto sefirot a Tiferet y entonces conectamos con esa parte espiritual. Entonces, bueno, esto aparece mucho más explicado en este libro que tengo aquí y que os iba a enseñar, que es Magia en Teoría y Práctica, de Aleister Crowley, ¿vale? Aquí hay un capítulo que se llama La Fórmula Yao. Y aquí vais a ver mucho más en profundidad esta fórmula, ¿vale? Igual que hay otro capítulo en el que se habla de la adivinación, ¿vale? Y de lo que consideraba Crowley que era adivinación, que según él, pues según el método adivinatorio, se contactaba con ciertas entidades espirituales y porque nos transmitían esa información. Y por eso tenemos que... Y por eso tenemos que, y por eso tenemos que, pues ya digo, hacer esta invocación. Entonces, vamos Perdón por interrumpir. Sebastián, sí. Nos quedan 10 minutos de ponencia. Perfecto, no te preocupes porque aunque la apertura de la llave se supone que era el título, al final es una excusa para hablar del tarot de todo y vas a ver que el método es muy sencillo. ¿Vale? Muchas gracias. Nada, a ti. Entonces, ya he dicho que necesitábamos un congreso entero para todo esto.
Bueno, lo fundamental, porque vais a ver que al final todas las fases de la apertura de la llave van a ser un poco el mover las cartas, teniendo en cuenta distintas capas, pero lo importante es la elección del significador y también el conteo de los naipes, es decir, qué valor numérico le asignamos a los naipes a la hora de contar, a partir del significador. Entonces, fijaos, y esto no lo tenemos que apuntar en un papelito o algo, ¿vale? O lo aprendéis, ¿vale? Yo lo llevo apuntado porque no siempre lo utilizo y, por supuesto, se olvida. Contaremos, fijaos, caballeros, reinas y príncipes, 4 cartas, ¿vale? Venga. Por las princesas contaremos 7 cartas. Por los ases vamos a contar 11 cartas. Todo esto lo tenéis por escrito, no os preocupéis. Por las cartas numerales contaremos su mismo número de cartas. Es decir, nos sale un 7, pues 7 cartas. Nos sale un 2, 2 cartas. Nos sale un 10, 10 cartas, ¿vale? Venga, luego por los arcanos mayores, que van a dividir en elementales, en zodiacales, ¿vale? Y en planetarios, pues vamos a tener, fijaos, por los arcanos mayores elementales, 3 cartas. ¿Cuáles son? El loco, el aire, el colgado, el agua y el león, el fuego y el espíritu. La tierra no aparece porque esta gente consideraba que el elemento tierra no es uno de los elementos primordiales. La tierra surge a partir de estos 3, por eso no lo meten, ¿vale? Venga, por los arcanos mayores planetarios, 9 cartas. Y esos son los arcanos mayores planetarios y su atribución, ¿vale? Y luego, por los arcanos mayores zodiacales, 12 cartas. Y los tenéis ahí. Como digo, lo tenéis todo por escrito, no os preocupéis. Y aparte, si tenéis alguna duda, pues luego me preguntáis, que me tenéis a vuestra disposición. Primera operación, la única operación en la que vamos a hablar del pasado, ¿vale? La apertura de la llave. Pues fijaos, la fórmula llave. Veis ahí que he puesto llave, ¿no? Y que es el nombre, el tetragramatón, el nombre antiguo que es el tetragramatón, el nombre de Dios, ¿vale? Como todo esto se basa en Cábala, pues tenemos ahí el nombre de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues básicamente, una vez hemos elegido el significador, lo hemos metido entre las cartas, pues las hemos mezclado ya según queráis. ¿Vale? Crowley es muy dado a darle la baraja al consultante para que baraje. Yo no sé si vosotros sois de dárselas al consultante o barajarlas vosotros y que el consultante corte, lo que queráis. Pero el caso es que se hacen 4 montones de derecha a izquierda, como veis ahí, porque cada uno de los montones representa una de esas letras hebreas del Yahvé, que es la naturaleza cuádruple de Dios, que es lo que os he dicho antes que os iba a comentar. ¿Por qué la naturaleza cuádruple de Dios? ¿Qué quiere decir esto? Pues porque tradicionalmente, ¿vale?, se considera que Dios tiene 4 naturalezas, porque hay, por alusión a los 4 elementos, y porque dicen que Dios se manifiesta, ¿vale?, en el mundo material por medio de la manipulación de esos elementos, del fuego, el agua, la tierra y el aire. Por eso la naturaleza cuádruple de Dios y por eso el Yahvé. Entonces ahí tenéis lo que significa cada montón. ¿Lo veis? El montón 1 es Yod, el montón de la H de la primera G, el de la V que es Bau y de la segunda G. Entonces, ¿qué dice Crowley? Bueno, pues que utilices tu intuición, tu poder mental y elijas un montón en el que creas que va a estar el significado. ¿Vale? Y entonces, sí, perdón, esto es en las siguientes fases, que ya me estoy yendo a la segunda. En esta Crowley no es tan malo. En esta lo que dice es que cojamos los montones, busquemos en qué montón está el significador y le digamos al consultante, pues usted, mire, como está en el montón 1, que es Yod, está hablando de trabajo o de negocios, ¿vale? Entonces, si el consultante te dice, efectivamente, es trabajo o negocios, pues, oye, perfecto, sigue con la adivinación. En el caso de que el significador estuviera en un montón que no se corresponde con la cuestión del consultante, que lógicamente no sabemos de antemano, pues entonces Crowley dice, abandona la adivinación, no se está vibrando, ¿vale? Entonces, ¿cómo se procede? Pues fijaos, en este ejemplo, el significador, que yo he cogido el ermitaño porque era el mío, ¿vale? Pues lo tenemos ahí y estaba en ese montón, ¿vale? ¿Qué ocurre entonces? Bueno, pues tenemos que contar, lógicamente, hacia el lado donde mira el significador. El ermitaño en la imagen está mirando, pues fijaos que mira hacia la izquierda. Si el arcano mirará hacia la derecha, contamos hacia la derecha. Si mirará al frente, te guías por tu intuición y ya eliges izquierda o derecha, al gusto. ¿Vale? Entonces, hemos dicho que íbamos a contar las cartas. ¿Vale? Entonces, en la primera operación tenemos el ermitaño. Y el ermitaño son 12 cartas, porque hemos dicho que por su atribución el ermitaño vale 12 cartas. Entonces, contamos 12, placa, placa, y vemos dónde vamos al diablo.
¿Lo veis? Bueno, si contamos 12 cartas hasta la izquierda, damos la vuelta hasta que lleguemos a la número 12 y nos sale el diablo. ¿Lo veis? Entonces volvemos a contar al diablo, ¿vale? Otra vez, contamos el diablo, que son otras 12. Y nos sale un fantástico 9 de espadas, que lo tenéis ahí, ¿vale? Como es una carta numeral, contamos 9. Otra vez contamos 9. Venga, tardamos destacando. Y nos sale el 5 de copas, ¿vale? El 5 de copas, al ser una carta numeral, contamos 5, ¿vale? Y nos sale el arte. Y el arte contamos 12, porque es una carta zodiacal. Cortamos 12 cartas. Venga, otra vez. Y nos sale el príncipe de espadas. Y al contar el príncipe de espadas, que son 4 cartas, pues fijaos, si contamos 4 cartas a partir del príncipe de espadas, llegamos otra vez al arte. Y al llegar a una carta que ya nos ha salido, termina el conteo. ¿Vale? Es así de sencillo. Y este es el método que se va a aplicar básicamente en todas las fases. Por eso digo que lo más importante es la elección del significador y el conteo de cartas. ¿Vale? Entonces, en este caso, la capa principal, pues son esas 4 letras hebreas que nos dan el tema. Y a partir de ahí haremos la lectura. Entonces, separamos solamente esas cartas y comenzamos la lectura a partir del ermitaño. ¿Vale? ¿Y qué hacemos después? Pues también vamos a, una vez hemos hecho la lectura, que ya he dicho que en esta apertura aparece el pasado, pues vamos a formar parejitas con las cartas, empezando por el significador y siguiendo por los lados. ¿Vale? El grado de profundidad al que podéis llegar, pues el que queráis, ya digo, ya depende de cómo lea cada una de las cartas. Aquí ya digo que la metodología, como habéis visto, es súper sencilla. Y ahora, a partir de esta primera fase, pues las siguientes operaciones ya hablan de futuro. Y por eso digo, vosotros vais a profundizar lo que queráis. Lo que queráis. Podéis llegar a la fase que queráis, como si queréis hacer las 5, ¿vale? La segunda operación, fijaos, esta la conocéis seguro, casas astrológicas, distribución de las cartas en las 12 casas astrológicas del cielo. Lo que nos quiere decir es que nosotros cogemos otra vez la baraja, volvemos a hacer la invocación IAO, barajamos nosotros o baraja el consultante y formamos los montones de esas 12 casas astrológicas del cielo. ¿Vale? Entonces, los significados de las casas seguramente los tenéis vosotros, y si no, yo os he puesto ahí los significados que daba la Golden Dawn y Crowley. ¿Vale? Y el procedimiento va a ser el mismo. ¿Qué nos dice Crowley aquí? Pues aquí nos vuelve a retar como tarotistas y nos dice, según tu intuición, coge un montón, uno de los montones. Aquí no vamos buscando a ver dónde está el significador. No, aquí tenemos que seguir nuestra intuición y coger un montón. Y el que nos diga la intuición tiene que ser, se supone, el montón donde está ese significador. Y Crowley nos dice, bueno, si no aciertas a la primera, puedes hacerlo una segunda vez. Y si a la segunda vez no aciertas, cancela la adivinación. Era así de radical, ¿vale? Pues nos exige una intuición a prueba de bombas, como veis. Entonces, pues en este caso, en el ejemplo, fijaos que nos sale ahí el ermitaño. Y el conteo se va a hacer exactamente igual. Lo que pasa es que ahora vamos a tener menos cartas porque, lógicamente, están distribuidas por muchos más montones. Como curiosidad os pongo ahí que nos dice Crowley, que es que el número de cartas que componen el montón coincide con el número de cartas al contar por el significador. Por ejemplo, en el ermitaño contamos 12 y en el montón donde está el ermitaño 12 cartas, pues entramos en un bucle que nos está indicando que el consultante no le va a hacer caso a nadie, ni a nosotros, ni a nuestro consejo, ni a sus amigos, ni a nadie. Va a hacer su voluntad y no prestará atención alguna a nuestro consejo, ni al de otros. ¿Vale? Entonces, bueno, como digo, pues el conteo aquí se produce exactamente igual. Con el ermitaño contamos 12 cartas, nos sale el 2 de bastos, y fijaos que al contar el 2 de bastos, como es una carta numeral y se cuenta 2, pues nos vuelve a salir el ermitaño. Entonces la lectura aquí es súper sencilla, porque nos salen solo 2 cartas, el ermitaño y el 2 de bastos. Y tenemos que leer esa parejita, teniendo como capa principal los significados de las casas astrológicas, de dónde se encontraba el montón. ¿Vale? Bueno, todo esto lo tenéis mucho más desarrollado en los papeles, no os preocupéis, de verdad. Luego, en la tercera operación es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ahora, en vez de utilizar las casas astrológicas, utilizamos los 12 signos del zodiaco. Entonces, yo lo he puesto aquí con esta representación, ¿vale? Porque si no queréis hacer una rueda de 12, ¿por qué? Porque, jolín, nos exige tener una mesa enorme para poner todas las cartas. Pues entonces lo ponéis así en montones, donde el montón 1, que es el primero, es el primer signo del zodiaco, Aries, y el último, pues era Piscis. ¿Vale? Entonces vamos distribuyendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así, hasta el final. Y entonces Crowley
nos vuelve a, ahí tenéis los significados, aunque vosotros estoy seguro de que sabéis mucha más astrología que yo. Yo os pongo el que da Crowley, ¿vale? Sobre los conceptos que hablamos aquí. Y entonces él vuelve a decir lo mismo, ¿no? Él vuelve a decir, oye, cogemos con nuestra intuición el montón donde creemos que está el significador. Que acertamos, fenómeno, sigue la adivinación. Que no acertamos, tienes una segunda oportunidad, venga. Y entonces, pues ya esa segunda oportunidad tampoco nos surge, pues entonces tenemos que dejar la adivinación según Crowley. Luego, lógicamente, haremos lo que queramos, lógicamente, ¿vale? Bueno, y aquí volvemos a tener la lectura exactamente igual. Como veis, es muy repetitivo. Al final, en este caso, la capa principal de significado para la lectura será el del signo del zodiaco del montón. Igual que antes era la casa astrológica, igual que el anterior era la cábala. ¿Vale? Es un poco el significado principal que tenemos que sacar de la interpretación de las cartas. ¿Vale? El decorado donde se va a desarrollar la lectura, en este caso, el envoltorio es el significado del signo del zodiaco donde aparece el significado. ¿Vale? Aquí el conteo lo volvemos a hacer igual. En este caso, fijaos que solo salen 3 cartas, con lo cual la lectura también es fácil. Como veis que se distribuyen las cartas entre muchos montones, es ceremonioso, pero no va a ser complicado porque no vamos a tener muchas cartas a leer. La cuarta operación tiene un puntito diferente, fijaos, porque aquí, bueno, pues si no teníamos bastante con la cábala, con los planetas y con el zodiaco, pues vamos a tener también los 36 decanatos. Fijaos, los 36 decanatos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Volvemos a barajar, volvemos a hacer la fórmula de invocación y AO, se pierde el significador por ahí, y entonces aquí no hay que acudir a la intuición. Aquí sí cogemos el mazo y buscamos, buscamos dónde está el significador. Como veis ahí, que ha salido en mitad. Y a partir del significador, según donde mire, cogemos las 36 cartas siguientes. Y con esas nos vamos a quedar. Ojo, es muy importante respetar el orden en el que salen esas cartas, porque las vamos a ordenar en una rueda grande que va a representar a los 36 decanatos. Entonces, en este caso, no hay que acudir a la intuición porque vamos a coger esas 36 cartas que salen a partir del significador. Fijaos cómo vamos a montar la tirada. En el centro vamos a poner el significador, que es ese recuadro blanco que tenéis ahí, y entonces esas cartas que cogemos de la 1 a la 36 las ponemos empezando desde donde tenéis la flecha naranja, ese grado 0. ¿Vale? Y a partir de ahí ponemos las 36 en el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Vale? La carta 1, que es ese grado 0, se conoce, pues la carta 1 representa el comienzo de los decanatos. Bueno, lo que estoy diciendo. Y fijaos cómo queda nuestra rueda, súper bonita y bueno, impresionamos en cualquier directo de YouTube o de Instagram si sois capaces de montar esto en la mesa. ¿Vale? Entonces, se comienza a contar desde la carta 1, igual empezamos a hacer el conteo. En este caso, como veis, la carta 1, en nuestro caso, en la foto es el 5 de bastos. Pues empezamos a contar desde ahí y empezamos a ver qué cartas nos salen para separarlas. Pero ojo, no terminéis de desarmar la rueda. Una vez hemos leído, en este caso, teniendo en cuenta el significado de cada decanato, que os pongo ahí, que los significados lo tenéis en el 777 de Crowley, columnas 149, 50 y 51, para que lo tengáis claro. Y aparte, también aparece en los apéndices del libro de todo, ¿vale? Entonces, una vez hemos hecho la lectura con las cartas que se han destacado, también vamos a formar parejas, pero vamos a formar parejas con todas las cartas, ¿vale? Y con los opuestos, que lo tenéis, es muy fácil. Con los opuestos, es decir, la carta 1 con la carta 36. La carta 2 con su opuesto, la carta 3 con su opuesto, la carta 4 con su opuesto. Vamos a ir cogiendo los opuestos, ¿vale? Hacia abajo y hacia arriba. Y vamos a montar un montón de parejas para interpretar. Y luego la quinta y última operación, que es como el resultado, aunque aquí seguimos hablando de futuro, fijaos hasta dónde podemos profundizar, si somos capaces de llegar a tanto, pues es disponer las cartas en forma de árbol de la vida. En forma de árbol de la vida, ¿vale? Y entonces aquí, pues, terminamos con la capa de lectura principal, el envoltorio, que vuelve a ser la cábala, igual que en la primera operación. Entonces, los significados de los sefirot los tenéis aquí, ¿vale? Y los tenéis un poquito pues, más explicados en la ponencia escrita, ¿vale? Y entonces, pues, igual, cogeremos la baraja, metemos el significador, invocamos a Yao y Aru, ¿vale? Y entonces, pues, vamos a proceder a agruparlas
y a sacar el significador del montón. Ojo, en este caso Crowley también nos perdona y dice que podemos buscar el montón en el que se encuentra el significador. Así que aquí respiramos, porque no tenemos que tirar de esa intuición maravillosa que tenemos aquí todos y todas, ¿vale? Para ver dónde está el significador y en qué montón está. Aquí podemos elegirlo y a partir de ahí, con esa envoltura que tiene cada sefirot, fijaos que C, voluntad, energía primordial, chomak, padre arquetípico, madre arquetípico. Pues a partir de ahí terminamos de hacer esa lectura, ¿vale? Y pues igual, cogemos el montón, que en este caso os lo he puesto en horizontal para que veáis, y nos salen solamente los campos. Y bueno, y tras esto, pues la llave queda cerrada. Y el consultante con la boca abierta, sorprendido igual que vosotros, porque he hablado un montón. No sé si os habéis enterado de algo, pero bueno, por lo menos creo que ha quedado claro que el tarot de Crowley tiene mucha chicha, desde luego, ¿vale? Bien, Sebastián, en este caso, mira, si me permites, voy a anunciar primero las actividades que empiezan ahora a las 7:30 en directo. Perfecto. En Instagram de Escola Marilo Casals. Para quien lo desee, se puede conectar. En 4 minutos empieza. En Instagram buscáis el usuario Escola Marilo Casals y tendrá lugar la entrevista de Elisenda a jóvenes tarotistas y en este caso Genial. entrevistará a Tarot Express, para el uso de tarot y nuevas tecnologías, redes sociales, etcétera, etcétera. Y Sebastián, mientras tanto, si te parece, pues podemos hacer una ronda de preguntas y respuestas. Perfecto. Vale, pues vamos a ver. Mira, tenemos a Martín. Bueno, las preguntas nos las podéis hacer llegar a través del chat y las leeremos. O podéis usar la función de levantar la mano en la parte inferior derecha de vuestras pantallas. Tendréis que tener un botoncito para levantar la mano y os iremos dando turno. Tenemos aquí con la mano levantada a Martín desde hace rato, que no sé si nos querrá decir algo. Vamos a darle voz. A ver, Hola Martín, buenas tardes. Hola Martín. Hola. Hola, adelante. Hola. Hola, buenas. Estoy maravillado con este tarot, pero ¿tú das clases con él? Bueno, mucha gente me lo ha preguntado y sí que estoy planteando montar algo. Si lo monto, no os preocupéis, que ya lo anunciaré en redes, no te preocupes. Pero sí, me lo está planteando mucha gente porque ven que soy súper friki y dicen, este señor tiene que dar tarot de todo sí o sí. Así que lo que pasa es que quiero organizarlo bien, ¿vale? Porque como veis son muchas cosas y no sé, esto podría organizarse casi como un grado de 4 años, ¿vale? O sea, pero bueno. Si te parece, damos paso, vamos un poco rapidito porque vamos un poco de tiempo. Vamos a dar paso a Patricia. Patricia, adelante. Hola, Patricia. Sebastián, encantado, un placer. Quería hacerte una pregunta muy concreta. ¿Hay algún libro que resuma el simbolismo carta a carta? Porque tienes muchísima información y sería muy interesante tener ese libro. Mucha, pues mira, yo te recomiendo 2, en español, ¿vale? En inglés tienes la bibliografía que da, en español tienes 2. El propio libro de Todd, de Aleister Crowley, que es un poquito críptico, pero explica carta a carta y estoy seguro de que te vas a enterar. Y luego en español tenéis el curso de Bet Pramad, ¿vale? Que ahora mismo, que este es el libro antiguo, pero está en 2 tomos actualmente, donde aparece carta a carta explicado bastante bien el tarot de Todd. Aparte, pues El espejo del alma, de Gerard Ziegler, que también es un libro muy facilito de encontrar y muy, muy sencillo. O sea que sí, si buscas un poquito, tienes, vamos. No, Gracias. sí que hay. Gracias. Bueno, pues ¿alguien más tiene alguna pregunta? Puede usarla o bien el chat escrito o bien la función de levantar la mano. Yo creo, Diego, que los he asustado. Bueno, en cualquier caso, si alguien quiere seguirte en redes, quiere ponerse en contacto contigo, ¿cómo puede hacerlo, por favor? Sí, pues la red que más utilizo es Instagram, así que me tenéis ahí como 78 arcanos. Y luego también tenemos vivos, aunque últimamente no subo tantos vídeos, el canal de YouTube que sigue vivo, que es Guillaume Tarot. Por ahí me pueden encontrar. Mira, tenemos en el chat a Anita que nos pregunta, cuando lees el tarot con ese mazo, ¿usa solo un mago o los 3? No, uso solamente el oficial. El tema de los 3 magos es una leyenda urbana que hay, porque bueno, en un momento dado la editorial nos quiso regalar 2 bocetos de Friedrich Harris. Pero solamente hay un mago, señores. Todo lo que rula por internet es que ya digo que es mucha leyenda urbana. Aunque claro, puedes usar lo que quieras. ¡Viva la libertad! Bueno, pues parece que en principio ya no hay más preguntas. Si te parece, Sebastián, si quieres añadir algo más. Pues nada, un placer. Os agradezco el tiempo, a los organizadores, de verdad, os agradezco todo el apoyo. Y a la gente que asistió a este rollo, pues gracias por vuestro tiempo, que es lo más valioso, por vuestra paciencia y que me tenéis para lo que necesitéis. De verdad, encantado.